En este momento vamos a entrevistar al doctor Rafael Apis Castro. ¿A qué se dedica en la vida? Primera pregunta. En la vida me he dedicado, aparte de criar hijos, que son 5, a hacer investigación básicamente. Yo estudié medicina, me gradué de médico, me gusta muchísimo la medicina y admiro a los médicos de verdad, porque yo no me considero un médico de verdad, pero a los que ven pacientes. Pero siempre me llamó la atención la investigación, era muy curioso cuando pequeño andar desarmando equipos y armando, y jugaba con electricidad. Y bueno, en contra, digamos, de la alegría de mi mamá porque fuera médico, fui investigador. Ok. ¿Cómo comenzó su carrera de medicina? La de medicina, bueno, normalmente entré a la universidad en aquella época, estamos hablando del año 56, pero al graduarme entré entonces a hacer un posgrado en bioquímica en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. ¿Qué le inspiró a hacer ese trabajo en bioquímica y por qué? Ese sentido de la curiosidad que traía desde pequeño, de averiguar cómo funcionan las cosas, cómo se pueden hacer cosas nuevas, y quizás un poco de temor a enfrentarme con los pacientes. Me parecía que era una responsabilidad bastante grande. ¿Cómo se veía la bioquímica en ese momento en que usted entró al IBIC? Mira, nosotros los que entramos en ese posgrado tuvimos la suerte de que en ese momento se había encargado de lo que se llamó el Departamento de Bioquímica del IBIC, que no existía antes del 56. El profesor Carl Gede, un alemán que fue traído a Venezuela, a Barquisimeto, a encargarse de un laboratorio. Y el doctor de Venanzi, un buen día, se enteró de que el profesor Gede estaba en Barquisimeto y lo invitó a Caracas a que se viniera, porque lo conocía, era un hombre muy conocido en bioquímica y en medicina clínica, y entró en la Fundación Luis Roche. Allí comienza el doctor Gede, y luego cuando la Fundación Luis Roche prácticamente se muda al IBIC, que era el antiguo IBNIC, el doctor Gede funda el Departamento de Bioquímica. Entonces eso fue una gran suerte, porque era un hombre que estaba muy al día en la bioquímica de ese momento. Ok, la pasión con la que comenzó en un principio sus estudios de posgrado de bioquímica en el IBIC, ¿siguen siendo la misma que mantiene hoy en día? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque yo siempre he pensado que si no se tiene pasión por algo, no se hace. O se hace como un empleo para sobrevivir. Entonces puede ser policía, puede ser carnicero, cualquier cosa de esta. Lo que haga, y es lo que he tratado de enseñarle a los hijos míos, tiene que hacerlo con pasión. Y una vez que tú realmente te dedicas a eso con pasión, bueno, lo demás no importa. Entonces eso es lo que me ha mantenido. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, para ese momento, ¿en qué estatus estaba? ¿Estaba en amplio crecimiento? Estaba en amplio crecimiento, sí. El cambio, obviamente, existían las bases del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, que fue el instituto originalmente fundado por el doctor Fernández Morán. Cuando se transforma en IBIC, quizás la gran diferencia con el Instituto de Fernández Morán fue que el doctor Roche hizo una apertura del IBIC y comenzó a traer venezolanos, tanto jóvenes, estudiantes, como profesores universitarios, que comenzaron a fundar laboratorios en el IBIC, que no existían antes. Y eso fue el gran crecimiento que tuvo el IBIC desde el año 58 en adelante. Fue bien importante. Ok. ¿Cuál ha sido el trabajo que considera más importante en su vida profesional? Eso es bien difícil siempre decir, porque como te digo, todos se han hecho con pasión. Quizás algunos te dejan más emoción que otros. Yo no podría decir cuál. Hay varios que yo los considero desde el punto de vista científico importantes. Han sido trabajos en el metabolismo de las plaquetas, de los trombocitos y su relación con trombosis. Y quizás uno que me llenó de mucha satisfacción, que fue un estudio que hicimos aquí en Venezuela, más bien epidemiológico,
que se publicó aquí sobre los niveles de ácido fólico en la población. Ese no era nada que pudiéramos decir original, eso se ha hecho en muchas otras partes, pero me dio una gran satisfacción el poder visitar lugares muy recónditos en Venezuela, hablar con la gente, hacer los estudios analíticos y hacer una buena estadística de eso. ¿Qué consejo puedes dar a los jóvenes científicos de hoy en día? Mira, en este momento aquí en Venezuela se está pasando realmente por una crisis muy seria en el sector científico. Los jóvenes buenos, y hay muchísimos jóvenes buenos, cuando terminan tratan de irse y buscar otros horizontes, por varias razones. Porque no se entiende algo que se venía entendiendo, no había sido fácil, pero los gobiernos anteriores habían ido entendiendo que la ciencia básica, como la llaman algunos, y la ciencia aplicada eran importantes, y que la ciencia básica es la piedra fundamental para luego hacer ciencia aplicada. Eso ahora se ha transformado realmente en algo que un poco incomprensible. Las definiciones que tiene el Estado en estos momentos de lo que es ciencia y quiénes pueden hacer ciencia, no están acordes con lo que debería ser. Y no están acordes, por ejemplo, cuando uno ve lo que se está haciendo en Brasil o en Chile, pero Brasil especialmente. Brasil acaba de hacer un aporte, un fondo de algo así como 800 millones de dólares para la fundación de un instituto que ellos llaman de medicina translacional, que se está poniendo muy de moda, que es aquella gente que ha hecho investigación básica y que tiene algo importante, bueno, puede ser llevado a la clínica. Eso, el desarrollo de un equipo, el desarrollo de un método, etc. Y eso se le está dando una gran importancia en otras partes del mundo, y Brasil inmediatamente la agarró. ¿Usted cree que ha habido un descenso de las partidas presupuestarias del gobierno en los últimos 10 años a lo que es el nivel de ciencia nacional? Sí, eso hay que decirlo de dos maneras. Una es, aparentemente, el volumen de dinero que se invierte en algo que se llama ciencia y tecnología, es grande. Lo que realmente se invierte en ciencia, porque aquí se confunde ciencia, tecnología, algo que llaman inventos endógenos, una serie de cosas. Por ejemplo, hay proyectos que deben salir de las comunas, pero que no son proyectos científicos, obviamente, eso no es ciencia. Entonces realmente lo que es ciencia ha disminuido. Para terminar esta entrevista, ¿qué piensa usted del ambiente de trabajo a nivel científico y profesional en América Latina? En general es muy bueno. Obviamente en algunos sitios, y tengo que referirme a Venezuela obviamente, algunos ambientes de trabajo se han politizado demasiado y se llega a situaciones que son incómodas para muchos, que han preferido simplemente retirarse o irse a otros sitios. No hay muchos sitios donde irse, lamentablemente, en Venezuela. No es como en países desarrollados donde, bueno, si no te sientes bien en la universidad A, tú buscas, si tienes credenciales, en la universidad B y te mueves. Aquí en Venezuela obviamente eso es más difícil, y por eso hay muchos jóvenes que no están contentos, pero que no les queda otro remedio. Por última, ¿usted quiere agregar algo a la entrevista, doctor Apis, para finalizar? Mira, el agradecimiento por la entrevista, primero que nada, y que me parece que es un programa bien interesante que va a divulgar una serie de hechos que existen y que son ignorados en muchas partes, y que se sigue viendo, tú sabes, esa división norte-sur se sigue viendo. Y hace muchos años alguien, creo que fue en los Estados Unidos, que dijo algo que no podría ser cierto. Dice: la ciencia se hace en el norte, la ciencia básica. En el sur tienen que hacer otras cosas, ciencia más aplicada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay gente del sur que ha hecho ciencia básica extraordinaria,
en sus países inclusive. Luego se han movido por diversas razones al extranjero y han estado en contacto con su país nativo. Y bueno, esa es la situación actual. Bueno, para finalizar queremos darle las gracias al doctor Rafael Lápiz Castro, científico venezolano, y además las gracias al grupo de Amerinsa.